El poder de la fe, la historia de David y Goliat. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel se encontraba en constante conflicto con sus enemigos, surgió uno de los relatos más impactantes y llenos de enseñanzas de las Escrituras. Era la época del rey Saúl, cuando los filisteos, un pueblo guerrero temido por todos, desafiaban a Israel. En el valle de Ela, los ejércitos se enfrentaban. Pero este no era un combate cualquiera. Entre los filisteos había un guerrero cuya sola presencia hacía temblar a los más valientes, Goliat de Gat, un gigante de más de 3 metros de altura, con una armadura tan pesada que nadie podía imaginar enfrentarlo. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía al campo y lanzaba un desafío. ¿Quién entre ustedes se atreve a enfrentarse a mí? Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. El miedo se apoderó del ejército de Israel. Ningún soldado, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a responder. El joven pastor. En una aldea cercana, un joven llamado David cuidaba de las ovejas de su padre. Era el menor de 8 hermanos y no tenía la fuerza ni la apariencia de un guerrero. Pero David tenía algo que lo distinguía: una fe inquebrantable en Dios. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el campo de batalla. Cuando David llegó y escuchó el desafío de Goliat, no pudo contenerse. Miró alrededor y vio el miedo en los ojos de los soldados. Entonces preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras causaron revuelo. Algunos lo criticaron, incluso sus propios hermanos, pero David no se dejó intimidar. Insistió en que estaba dispuesto a enfrentar al gigante. La confianza en Dios. Cuando el rey Saúl escuchó lo que decía el joven, lo mandó llamar. Al verlo, quedó sorprendido. David era solo un muchacho. Pero David habló con una convicción que nadie había mostrado. Su siervo ha matado leones y osos mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Así como Dios me libró de ellos, también me librará de la mano de este filisteo. Aunque dudoso, Saúl permitió que David enfrentara a Goliat. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a llevarla. En cambio, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y, con su honda en mano, salió al campo de batalla. Aquí tienes un relato más extenso y detallado sobre David y Goliat, con un enfoque narrativo profundo y reflexiones integradas para un vídeo cautivador. El poder de la fe, la historia de David y Goliat. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel se encontraba en constante conflicto con sus enemigos, surgió uno de los relatos más impactantes y llenos de enseñanzas de las Escrituras. Era la época del rey Saúl, cuando los filisteos, un pueblo guerrero temido por todos, desafiaban a Israel. En el valle de Ela, los ejércitos se enfrentaban. Pero este no era un combate cualquiera. Entre los filisteos había un guerrero cuya sola presencia hacía temblar a los más valientes, Goliat de Gat, un gigante de más de 3 metros de altura, con una armadura tan pesada que nadie podía imaginar enfrentarlo. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía al campo y lanzaba un desafío. ¿Quién entre ustedes se atreve a enfrentarse a mí? Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. El miedo se apoderó del ejército de Israel. Ningún soldado, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a responder. El joven pastor. En una aldea cercana, un joven llamado David cuidaba de las ovejas de su padre. Era el menor de 8 hermanos y no tenía la fuerza ni la apariencia de un guerrero. Pero David tenía algo que lo distinguía: una fe inquebrantable en Dios. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el campo de batalla. Cuando David llegó y escuchó el desafío de Goliat, no pudo contenerse. Miró alrededor y vio el miedo en los ojos de los soldados. Entonces preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras causaron revuelo. Algunos lo criticaron,
incluso sus propios hermanos, pero David no se dejó intimidar. Insistió en que estaba dispuesto a enfrentar al gigante. La confianza en Dios. Cuando el rey Saúl escuchó lo que decía el joven, lo mandó llamar. Al verlo, quedó sorprendido. David era solo un muchacho. Pero David habló con una convicción que nadie había mostrado. Su siervo ha matado leones y osos mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Así como Dios me libró de ellos, también me librará de la mano de este filisteo. Aunque dudoso, Saúl permitió que David enfrentara a Goliat. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a llevarla. En cambio, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y, con su honda en mano, salió al campo de batalla. El enfrentamiento. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció. Se rió y lo insultó. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Pero David respondió con palabras que resonaron en los cielos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Mientras Goliat avanzaba, David corrió hacia él. Metió una piedra en su honda, la lanzó con precisión, y la piedra se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó al suelo, derrotado. David corrió, tomó la espada de Goliat y con ella completó la victoria. La enseñanza. La historia de David y Goliat no es solo un relato de valentía, sino una lección de vida. A veces enfrentamos gigantes, problemas que parecen imposibles de vencer, como el miedo, la incertidumbre o desafíos en nuestras relaciones y trabajos. Pero David nos muestra que no importa cuán grande sea el obstáculo, con fe, confianza y acción, podemos superarlo. David no solo confió en Dios, sino que también utilizó lo que sabía hacer, manejar una honda. Esto nos enseña que la fe no es pasividad, es usar las herramientas que tenemos, confiando en que Dios hará el resto. Reflexión final. El relato de David y Goliat nos invita a preguntarnos, ¿qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Qué te detiene? Recuerda que no importa cuán pequeño o incapaz te sientas, si pones tu confianza en Dios y actúas con determinación, no hay gigante que no puedas vencer. Como dice 1 Samuel 5:47, y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos.